Hoy vamos a empezar nuestro curso de histología. ¿Okay? Antes de hacer en realidad el curso exactamente, es decir, hablar de los tejidos y la histología de los sistemas, primero tenemos que ver cómo es que llegamos a tener una lámina histológica. O sea, cuál es el procedimiento, cuál es la técnica para poder llegar a tener una lámina histológica. Pero definitivamente también es muy importante que nosotros hablemos de qué cosa es la histología, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Tenemos una lámina histológica. O sea, es una lámina que llamamos lámina portaobjeto, ¿no es cierto? Donde vamos a tener un corte de un determinado órgano, ¿no? Y entonces ahí vamos a poder hacer el análisis con un microscopio de luz, ¿no? También podemos ayudarnos con un microscopio electrónico, pero ya ese es otro nivel, ¿no? Pero lo más común es hacerlo a nivel de microscopio de luz y coloreado con una técnica que es una técnica convencional, que es la básica, podríamos decir así, que es la coloración de hematoxilina de eosina, ¿no? HE llamado comúnmente. Entonces, cuando nosotros abordemos este tema, ¿no? El primer tema, nuestra primera clase, estas son los ítems que vamos a tratar. Vamos a hablar de las técnicas histológicas, como dije en un inicio. Vamos a hablar de los tejidos básicos, que recuerdan ustedes, generalmente son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Vamos a hablar de sus características, de sus funciones y, por supuesto, vamos a hablar de la clasificación. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de tejido epitelial, vamos a hablar del tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular. Y luego, cuando hablemos del tejido conectivo, recuerden ustedes que hay varios tipos de tejido conectivo. En esta clase solamente vamos a hablar del tejido conectivo propiamente dicho y algo acerca del tejido embrionario, de los tejidos embrionarios y uno de los tejidos especializados, que es el tejido adiposo, ¿no? En las siguientes clases abordaremos otros temas. ¿Ok? Bien, entonces continuamos con nuestra clase. Primero vamos a establecer exactamente qué cosa es la histología. Entonces, cuando vamos a la raíz etimológica, ¿no es cierto? Histo es tejidos, logos es tratado, ¿no es cierto? Entonces es el estudio de los tejidos que por supuesto existen en un organismo vivo, ¿no? Porque recuerden ustedes que no solamente se hace histología a nivel de los tejidos humanos, sino también se hace histología a nivel de las plantas, porque las plantas también son organismos vivos que tienen órganos, tienen sistemas, ¿no es cierto? Y por supuesto también tienen tejidos, ¿ok? Entonces, pero nuestro quehacer, que es en realidad el estudio en la medicina, hablaremos principalmente de los tejidos en el cuerpo humano. Entonces, esta rama de la biología, porque la histología es una rama de la biología, ¿okay? También en algunos casos, algunos autores también lo denominan anatomía microscópica, porque vamos a ver justamente, o vamos a estudiar justamente la estructura, ¿no? La estructura de estos órganos o de estos tejidos a nivel del microscopio, o sea, bajo el microscopio principalmente de luz o el microscopio electrónico, ¿no? Entonces van a ver ustedes que a lo largo de mis clases tendré algunas imágenes a nivel de microscopía electrónica, ¿no? Las cuales pues les explicaré en su debido momento. Entonces, anatomía microscópica, ¿ok? Bien, y aquí tenemos nosotros, miren, un preparado, ¿no? Este es un preparado, una lámina histológica, donde, como les dije, tenemos una lámina portaobjeto, que es una lámina de vidrio transparente para poder verla al microscopio. Y aquí tenemos un corte, ¿no? De un órgano que está coloreado con la hematoxilina de eosina. Son dos láminas, si ustedes se dan cuenta, son diferentes, son dos cortes de tejidos diferentes posiblemente. Si lo llevamos al microscopio, ¿no es cierto?, vamos a tener una visualización parecida a esta. ¿Por qué hematoxilina y eosina? Porque la hematoxilina colorea el núcleo. Acá, por ejemplo, esto es un tejido muscular liso, estas son las fibras, cada una de esas fibras largas que ustedes observan acá son fibras de tejido muscular liso, son células musculares lisas. El citoplasma se ve de color rosa, ¿no es cierto? Y los núcleos se ven de color
azul lavanda o morado, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ok? Y entre las fibras de este tejido muscular encontramos otro tejido que es el tejido conjuntivo, que podemos ver ahí algunas células pequeñitas, ¿no es cierto?, entre el tejido muscular. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo llegamos a tener una lámina histológica? Entonces, tenemos que ver los pasos que se siguen justamente en un laboratorio de histología o un laboratorio de anatomopatología. Porque recuerden ustedes que la histología, si bien es cierto, es el estudio de los tejidos normales, ¿sí?, nos va a servir para nosotros más adelante hacer los estudios de patología, ¿no? Ustedes saben que muchas de las enfermedades se tienen que diagnosticar a partir del tejido afectado. Cuando ya no hay una herramienta de imagen o de laboratorio que nos pueda indicar cuál es la enfermedad, tenemos que recurrir a la toma de una biopsia, a la toma de una muestra, ¿no?, y de repente de una pieza operatoria para justamente hacer el diagnóstico certero, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer este procesamiento histológico? Lo primero es la obtención de la muestra. Existen muchas técnicas para obtener una muestra para histología, ¿no?, o para anatomía patológica. Recuerden ustedes que las muestras generalmente para histología, como son tejidos normales, ¿no?, muy pocas son de procedencia humana, muy pocas. De repente podemos conseguir alguna parte normal de algún órgano que ha pasado por la cirugía, o sea, de un acto quirúrgico, y algunas posiblemente de las necropsias, pero recuerden ustedes que generalmente a la morgue central, por ejemplo, cuando llegan los cadáveres ya han pasado varias horas, ¿no?, de haber fallecido, de tal manera que los tejidos ya no son óptimos para poder ser estudiados, ¿no? Claro que se hace, porque definitivamente por más que haya problemas con el tiempo, ¿no?, de todas maneras en la morgue, ¿no?, tienen que estudiar a veces los tejidos haciendo justamente los cortes histológicos, o los órganos haciendo los cortes histológicos. Entonces, ¿cuál es el material idóneo para el estudio de la histología en el caso de nuestros cursos de histología? Normalmente se utilizan animales, ¿no?, y en este caso tienen que ser de mamíferos, los más cercanos, ¿no?, o lo más parecido al cuerpo humano. Recuerden que somos mamíferos, entonces tenemos muchas semejanzas con algunos animales. Entonces se utilizan justamente tejidos de mamíferos, ¿ok? Entonces, como le decía, pero si se tratan de muestras que van a ir a un estudio anatomopatológico, pues hay varias técnicas para tomar esas muestras, ¿no es cierto? Desde de repente dentro de una cirugía, de repente una biopsia con aguja, de repente una biopsia con punch, como es en el caso de tomar una piel, ¿no es cierto?, de repente un aspirado. Entonces hay varias técnicas que nos van a ayudar, una endoscopía, por ejemplo, ¿no?, que nos va a ayudar a tomar una muestra, en este caso las biopsias, ¿no? ¿Ok? Luego de haber tomado la muestra, inmediatamente esta muestra debe ser fijada. ¿Qué significa fijar? Fijar significa justamente conservar las estructuras y las características citológicas lo más parecido a lo que estaba vivo. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos con un proceso de fijación, que ya puede ser un proceso físico, ¿no es cierto?, o puede ser un proceso químico, la mayor parte siempre es químico. Físico es cuando, por ejemplo, congelamos las muestras, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, en el proceso químico lo que hacemos es prácticamente coagular todas las proteínas que existen dentro de la célula, ¿no?, y mantener las organelas y todas las estructuras membranosas en el lugar apropiado y adecuado donde estaría si estuviese vivo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de fijación. Ahora, ¿cómo podemos hacer la fijación? La fijación podemos hacerla, como ustedes ven acá, por perfusión o por inmersión. El más utilizado es inmersión, o sea, lo que hacemos es tomar la biopsia o tomar la muestra de una pieza quirúrgica, ¿ok?, y
colocarlo en un frasco con el fijador. Normalmente los fijadores para microscopía de luz, ¿no es cierto? Si es que se va a hacer hematoxilina y eosina nada más, va a ser formalina al 10%, o sea, formol al 10%, y preferiblemente se utiliza bufferizado, es decir, en lugar de utilizar solamente agua, ¿no es cierto?, o agua destilada, vamos a utilizar buffers. Generalmente se utiliza buffer fosfato, que es lo más común, ¿no? Y lo que va a dar el pH adecuado y la osmolaridad adecuada para la fijación. Porque recuerden que estos parámetros, el pH y la osmolaridad, ¿no es cierto?, son muy importantes para preservar la estructura celular. Entonces, el volumen del fijador en este caso es muy importante. O sea, no se puede poner una muestra que le esté tapando con la justa el fijador, ¿no? Tiene que tener un máximo, ¿no es cierto? Puede ser 10 veces el volumen de la muestra, ¿no? Pero que le doble o triplique el volumen de la muestra es lo ideal, ¿ok? Porque tampoco podemos gastar muchos reactivos. En el caso de la perfusión generalmente se hace cuando en este caso no se hace con el tejido humano definitivamente, se hace con los animales, ¿no? Que generalmente van a un trabajo de investigación, porque lo que se hace es reemplazar la sangre por el fijador. Entonces, lo que hacemos primero es limpiar todo el sistema circulatorio con algún buffer, ¿no es cierto?, ¿okay? Y luego de haber limpiado todo el sistema circulatorio, lo que vamos a hacer es comenzar a inyectar por el corazón, ¿no es cierto?, el fijador. Entonces, el fijador va a entrar lentamente, pero va a entrar de forma segura a todos los órganos del cuerpo del animalito, ¿no es cierto? De tal manera que cuando uno ya termina la fijación, uno va a encontrar que todo, desde prácticamente del extremo de la cabeza hasta el extremo del pie, ¿no?, de los dedos del pie van a estar totalmente fijados, ¿no? Se usa para ratas, ratones, conejos, ¿no? Pero definitivamente para los tejidos humanos, ¿no?, se usa inmersión, o para otro tipo de animales que son de mayor tamaño, se tiene que utilizar el proceso de inmersión, ¿ok? Entonces, una vez que ya pasó el tiempo de la fijación, recuerden que para la fijación también es muy importante el tiempo, o sea, no podemos darle pues unos minutos en la fijación. Va a depender mucho del tamaño de la muestra y va a depender también de la temperatura a la cual estemos fijando. Es preferible que fijemos a temperatura ambiente cuando no hace mucho calor, ¿no? Pero si tuviésemos una habitación muy caliente, es mejor meterlo en la parte baja del refrigerador para que la fijación se vaya haciendo, ¿no?, lentamente, ¿no es cierto?, pero que garantice que se fije todo el tejido. Por eso el tamaño de la muestra es muy importante. Nosotros no podemos poner muestras de gran tamaño porque definitivamente el fijador va a llegar solamente hasta la superficie y el resto del tejido no va a quedar bien fijado. Por eso cuando llega una pieza anatómica, ¿no es cierto?, después de un acto quirúrgico al laboratorio de patología, lo que se hace principalmente, después de haber estudiado la morfología, de haber hecho la descripción del órgano y todo lo demás que se hace justamente en anatomía patológica, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es cortar el órgano, ¿no es cierto?, en piezas más delgadas para poder hacer la fijación y luego ponerlo en las canastillas especiales, ¿no? Hay unos portamuestras que son especiales donde se colocan las muestras para que vayan individualizadas. En este caso es una muestra que está pasando por unos frasquitos, pero en un laboratorio de anatomía patológica a veces llegan 20, 30 o a veces cientos de muestras. Entonces todas tienen que ponerse en unos recipientes que están perforados, son generalmente canastillas de plástico, ¿no?, que están perforados para que puedan ingresar y salir justamente los reactivos, ¿ok? Y la pieza va segura dentro de la canastilla para no confundirse con otras y por supuesto la canastilla va previamente muy bien etiquetada, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, una vez que ya se terminó la fijación, que puede ser a veces más de 24 horas, ¿no?, hasta 48 horas, dependiendo del tamaño de la muestra, lo que vamos a hacer es lavarlo, ¿no? Lo vamos a lavar, es preferible que lo lavemos con buffers también para evitar los cambios bruscos de pH y osmolaridad, para preservar mejor los tejidos, y luego viene el proceso de deshidratación.
¿En qué consiste el proceso de deshidratación y para qué se hace? Se deshidrata para quitar el exceso de agua, para quitar el agua en realidad de los tejidos. Recuerden ustedes que somos pura agua, ¿no? A veces el 65-75% del volumen de nuestras células es prácticamente agua. Por lo tanto, tenemos que sacar esa agua para poder reemplazarla por un medio que permita hacer los cortes. ¿Okay? Esa es la idea. O sea, dentro de las células, en lugar de agua, debe haber en este caso parafina. ¿Okay? Entonces, hacemos la deshidratación. Pero como la deshidratación tampoco se puede hacer de una manera brusca, se usa una batería de alcoholes, como ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto?, que van en orden ascendente. Etanol, generalmente se usa etanol, es preferible utilizar etanol, pero se puede utilizar cualquier otro alcohol o se puede usar también acetona, pero la acetona es bastante cara, entonces es preferible utilizar etanol. Etanol al 70%, miren ustedes, de 3 lavados por 10 minutos cada uno. Esto, como le digo, va a depender del tamaño de la muestra. O sea, nunca olviden eso, va a depender del tamaño de la muestra. Y por supuesto, en el laboratorio, ¿no?, ya se estandarizan las técnicas para un determinado tamaño. Luego viene el etanol al 90, ¿no?, el etanol al 96 y finalmente viene el etanol absoluto. Entonces, con el absoluto nos garantizamos nosotros de dejar bastante deshidratada nuestra muestra para luego ponerlo a un líquido intermedio, que en ese caso es el sileno, silol o cualquier otra sustancia, ¿no?, que permita que sea miscible con la parafina. Sabemos nosotros que el silol, por ejemplo, está prohibido en nuestro país, entonces los laboratorios que venden insumos para la histología, ¿no?, han buscado otros reactivos que lo han reemplazado justamente y que tienen casi las mismas propiedades que el sileno o silol. ¿Okay? Entonces, este es el medio intermedio, el líquido intermedio que permite justamente, ¿no es cierto?, que la parafina pueda entrar a los tejidos. Entonces, a veces se hace 2 cambios acá y eso, al pasar por el silol, ¿no es cierto?, nos garantizamos que la deshidratación está bien hecha. ¿Cómo sabemos que la deshidratación está bien hecha? Porque cuando llega al silol, la muestra se comienza a poner transparente, ¿no? Es como si fuese un caramelo, más o menos del color caramelo. Si por A o por B razones no pasase eso y más bien se pone lechoso en el momento que ponemos el silol, eso quiere decir que nuestra deshidratación no es adecuada. Por lo tanto, tenemos que regresar, ¿no? A veces estas baterías pueden estar ya gastadas porque se han utilizado varias veces y ya el etanol absoluto ya no tiene esa misma propiedad, entonces hay que cambiar, ¿no? Normalmente se reemplaza, entonces se saca el alcohol de 70, ¿no?, y se corre toda la batería y tenemos un alcohol de 100% totalmente nuevo que nos garantiza que esté bien hecha la deshidratación. Entonces, una vez que ya hemos pasado por este líquido intermedio, en nuestra estufa a 60 grados centígrados vamos a tener nosotros la parafina. La parafina para histología generalmente se vende en pellet, ¿no?, en pellet o a veces en forma granular, ¿no? Es una parafina. ¿Por qué digo yo específicamente para histología? Porque hay muchas parafinas, ¿no es cierto? Esta es mucho más pura y tiene un punto de fusión no más de 60 grados centígrados. Entonces, entre 56 y 60 grados centígrados es la temperatura óptima de fusión de esta parafina. Entonces, como les dije, tenemos varios frascos de parafina dentro o recipientes de parafina dentro de nuestra estufa, que es una estufa específicamente para la parafina, y tenemos la parafina 1, ¿no es cierto?, 1 hora, la parafina, otra parafina 2, otra hora, ¿no es cierto?, y inclusive podemos llegar hasta la parafina 3. Entonces eso va a depender mucho del tiempo que tenga nuestra parafina y el olor que vaya emanando la parafina. Si tiene mucho silol hay que quitarlo, porque recuerden que aquí va a salir el silol, ¿no?, y va a ser reemplazado por la parafina. Esto ya al pasar por este último paso, nuestra muestra está lista para ser incluida. ¿Ok? Hoy las técnicas han mejorado y se han hecho mucho más sencillas, ¿no es cierto? Existen unos moldes especiales
que se usan para hacer la inclusión, porque este paso se llama inclusión. Pero acá, por ejemplo, en este esquema, ¿no? Es bastante esquemático. Miren ustedes estas barritas que lo que permiten es hacer justamente un cubito, ¿no? En ese caso es medio triangular, miren ustedes, ¿no? ¿Ok? Lo que se hace es agregar la parafina líquida, ¿no? Al molde, ¿no? Y luego el tejido que ya ha estado en la parafina se coloca en el centro de la parafina que todavía está líquida, ¿ok? Entonces luego se deja enfriar. Normalmente en un laboratorio de histología se pone hielo para que enfríe rápidamente y se solidifique rápidamente, y luego tenemos estos moldes. Miren, entonces el molde y es el bloque de parafina, y aquí se ve la muestra incluida. ¿Ok? Entonces miren ustedes, ese es el resultado. Pero como les digo, cuando trabajamos en un laboratorio de patología, por ejemplo, donde hay una afluencia muy alta de casos que hay que estudiar, ¿no? A través del microscopio, ¿okay? Hay equipos especiales como los autotecnicones, ¿no? Donde todo esto se hace de forma automática, o sea, pasar por todos estos reactivos se va haciendo de forma automática. Lo que sí finalmente tiene que hacer el técnico operador en esta parte es la inclusión, porque eso sí no lo hace la máquina. Se tiene que hacer la inclusión, pero inclusive hay estaciones de inclusión, ¿no? Donde se vierte automáticamente la parafina, la temperatura se mantiene a una temperatura adecuada para que no se solidifique rápido, ¿no es cierto? Y los moldes también son apropiados. Entonces, esto es un esquema, como les digo, pero hay sus modificaciones que posiblemente ustedes lo pueden ver en algún laboratorio donde se hace anatomía patológica. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras láminas, nuestros tacos, perdón, aquí, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer ahora es hacer los cortes. Los cortes normalmente se hacen en equipos que se llaman micrótomos. El micrótomo es un aparato donde existe una cuchilla de acero, que generalmente son descartables. Antes eran cuchillas que duraban mucho tiempo y había que afilarlas y todo lo demás. Hoy en día eso se ha obviado y lo que tenemos son cuchillas de acero, pero son cuchillas descartables, ¿okay? Entonces apenas comienza a hacerse dientes la cuchilla, entonces uno lo puede cambiar, ¿no? Entonces se hacen los cortes, y los cortes que se hacen de estos bloques de parafina deben ser lo más delgados posible, porque recuerden ustedes que el poder de resolución que tiene el microscopio, ¿no es cierto? ¿Ok? No solamente se aprovecha la calidad del equipo que estamos trabajando, sino también la calidad de la muestra. Mientras más delgada esté la muestra, mientras mejor contrastada esté la muestra, va a permitir que tengamos mejor observación de nuestros tejidos y podamos reconocer más rápidamente las estructuras que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, se hace el corte. Normalmente los cortes van a un baño de baño María, que la temperatura está más o menos como a 40 grados, para que la parafina se vaya estirando y se va recogiendo los cortecitos en una lámina portaobjeto. ¿No es cierto? Esta lámina portaobjeto, ¿no? Generalmente va a permitir que se adhiera a la lámina. Pero para garantizar que se adhiera bien el corte, hay otro equipo más, que son unas planchas, ¿no? Que están a una temperatura también sobre los 40, 45, 50 grados centígrados, y uno los deja allí para que se seque la lámina, ¿no? Y se vaya fijando bien el cortecito a la lámina portaobjeto. Entonces, una vez que ya está bien adherida, lo que hacemos es desparafinar, porque tenemos que sacar la parafina. La parafina ya solamente sirvió para cortar, no se olviden de eso. O sea, la parafina solo sirvió para hacer el corte, porque sin la parafina no hubiésemos podido cortar. ¿Ok? Entonces, ahora ya podemos sacar la parafina y empezar el proceso de coloración. ¿Ok? Entonces, la coloración, ¿no? Como le dije, la técnica básica es la hematoxilina eosina, pero existen otras técnicas histológicas, ¿no? Hay tricrómicas, por ejemplo, que no solamente se usan 2 colorantes, como en este caso, sino pueden ser 3, ¿no?
¿ok? 3 colorantes, y a veces cuando uno quiere reconocer cierto tipo de elementos, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, y ahí les hablaré un poquito de repente de qué técnica se está utilizando, porque hay elementos que no pueden ser reconocidos fácilmente con la hematoxilina eosina. O sea, yo reconozco la hematoxilina eosina para ver bien la morfología de la célula, ¿no? Un poco la matriz esta celular de algunos tejidos, pero no sirve muchas veces para ver algunos detalles, ¿ok? Entonces, igual se desparafina con silol, ¿no? Luego ya no se deshidrata porque estaba deshidratado. Lo que vamos a hacer es hidratar, porque la hematoxilina es un colorante acuoso, por lo tanto es un colorante natural, ustedes saben. Como es acuoso, necesitamos hidratar la lámina. Entonces vamos ahora sí de manera al revés, o sea, vamos de alcoholes de alto grado, alcohol de menor grado y agua destilada. Entonces, una vez que está en el agua destilada, ponemos unos minutos, dependiendo del colorante que estemos utilizando, a la hematoxilina. Y una vez que ya pasó el tiempo de la hematoxilina, se hace el viraje del color. Entonces uno lo pone en una solución alcalina. Muchas veces el agua de caño es suficiente hasta que vire de un color muy morado a un color medio azulado. Ya está coloreado el núcleo. Podemos inclusive mirar al microscopio para ver si los núcleos están bien coloreados. ¿Okay? Veremos que todavía de repente hay algo de color en el citoplasma, pero no nos asustemos porque ahora vamos a pasarlo a la eosina. Y la eosina es el colorante de preferencia para el citoplasma. Entonces, una vez que el citoplasma está coloreado, ¿no es cierto? El núcleo está coloreado, ahora sí empezamos la deshidratación nuevamente. Entonces, deshidratamos totalmente el corte, ¿no es cierto? Y finalmente le ponemos una resina que sirve para pegar, ¿no? El cubre objeto, que es una laminilla muy delgada, ¿no es cierto? Okay, que no debe ser muy gruesa, porque recuerden ustedes que la resolución de las lentes del microscopio tiene que ver mucho también con el grosor de la laminilla. Okay? Hay lentes que no te permiten utilizar laminillas gruesas, siempre tiene que ser la laminilla delgada. Okay? Y se sella, ¿no? Y está listo, se deja secar para poder hacer las observaciones adecuadas, ¿no? Y pertinentes. Entonces, eso es todo el procesamiento, que no es tan corto como ustedes ven, ¿no es cierto? No es tan corto. Hay que tener expertise, por supuesto, para hacer este tipo de trabajo, pero al final tenemos nuestras láminas coloreadas con hematoxilina eosina. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo se consiguen las muestras para hacer el estudio histológico.